before. Y lo que nos da a entender este pensamiento del texto And what this text allows us to understand es la locura que vivió un hombre. is the craziness that a man lived through. Se le llama locura por esta razón. We call it crazy for this reason. En este caso sería completo, el título sería La locura de Nabucodonosor. In this case, it would be called the craziness of Nebuchadnezzar. Y se llama locura porque había encontrado con Dios. And they call it craziness because he had encountered God. En el capítulo 1 él tuvo una experiencia con Dios. In chapter 1, he had an encounter with God. Y él vio cómo Dios le había revelado la historia universal que vendría sobre el mundo. And he saw the way that God revealed the universal story of what would come upon the world. En el capítulo 2 le volvió a dar un destello de su gracia. In chapter 2, once again, he showed him a glimpse of his glory. Y en el capítulo 3 él lo vio personalmente. And in chapter 3, he saw him personally. Note que este se parece a muchos de los creyentes de la actualidad. Notice that this one, we can compare him to many believers nowadays. Algunos To some of them. que están en la iglesia por un tiempo y luego desaparecen. Some that are in church for some time and then they disappear. Vuelven otra vez a aparecer y vuelven a desaparecer. They appear again and then they disappear. Y aquellos que un tiempo alaban a Dios y son los fervorosos del altar, And those that sometimes praise God and they're the ones that are in the altar. pero luego son contados entre los reincidentes en las bancas. But then they're counted within the chairs. Hay dos grupos de personas en la iglesia. There's two types of people in the church, or two groups in the church. Los que son representados por la parábola que el Señor habló en el libro de Lucas. Those that are represented in the parable that Jesus spoke on in Luke. Y cuando habló de esa parábola habló de tres grupos. And when he spoke about in this parable, it was about three groups. Los que están afuera, Those that are outside, representados por el hijo pródigo. that are represented by the prodigal son. Los que estaban adentro y se salen, representados por la oveja perdida. Those that come in and then they leave, that were representing the lost sheep. Y los que están adentro pero están perdidos. And the ones that are inside but they're lost. ¿Qué les parece? What do you think about that? Adentro en la banca con Biblia y perdidos. Inside of the church on the chair with a Bible but lost. Los que se pierden adentro nunca hay tiempo para Dios. Those that get lost inside never find time for God. Si usted dice ser ello, tú lo has dicho, lo voy a decir yo. If you say, could it be me? I would say, you said it. Los que tienen tiempo para todo menos para Dios. Those that have time for everything except for Los God. que sirven a todas las circunstancias humanas menos a Dios. Those that serve all human circumstances except God. Los que tienen tiempo para cantar una canción afuera, pero no para alabar a Dios en la iglesia. Those that have time to sing a song outside but not time to worship God. Y ya no se puede decir que usen las manos para todo esto, porque ya no, ¿verdad? And we can't say they use their hands for all of this because we can't say that anymore. Pero sí son manos negadas al servicio. But they are hands that are rejecting service. Ya no les sigo porque ya se pusieron bien serios. And they will continue to Me alegro, be. I see some serious faces, so. Entonces aquí tenemos todo ese panorama, son los perdidos en la iglesia. So we have this scene, the lost within the church. Y ellos están representados por el dracma que se perdió. And they're represented by the dragon that was lost. Dice la Biblia claramente, el dracma se perdió en la casa, The Bible says that the dragon was lost in the house, adentro. inside. Así que ustedes deciden quién de los tres es. So you decide which one of the three you are. Pero yo espero que se salga de los tres. But I hope that you get out of Ya vino a the Cristo. groups. You already came to Christ. Ya está la iglesia. You're already in church. Encuéntrese a sí mismo. Then encounter, find yourself. Y glorifique al Dios de la gloria, al Dios que merece. Glorify the God that deserves the glory and the worship. Nabucodonosor está representando a aquellos creyentes que están en ese sistema. Nebuchadnezzar is representing the believers that find themselves in that system. Y no se asuste, solo agárrese. And don't get scared, just hold on. Pero serían los creyentes locos de la iglesia. But it will be the crazy believers of the church. Vamos a hablar de la locura de Nabucodonosor. So we're going to talk about the craziness of Nebuchadnezzar. ¿Cuántas veces Dios demostró? How many times did God show him? Y en el capítulo 3 él miró.
And in chapter 3, he saw el cuarto hombre en el horno de fuego. the fourth man within the Y furnace. era Jesús, se le manifestó And that was personalmente. Jesus that was manifested to him Y cuando personally. él termina en ese capítulo, And when he finishes in this chapter, dice que él llamó a todo su pueblo it says that he called all of his y people. dijo: el que no alabe a Dios And he says, the one that does not worship God y honre al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, lo voy a descuartizar. and honor the God of Meshach, Shadrach, and Abednego, I'm going to kill him. Esa fue la declaración que hizo Nabucodonosor. That was the declaration that he made. Se ve un creyente entregado, ¿no? He seemed like a believer that was fully Aquellos que devoted. andan corrigiendo a todos menos que ellos se corrijan. Those that are telling everyone what to do, but don't. Así que yo me echo al plato a aquel que no alabe a Dios. So I'm gonna kill the one that doesn't worship God. Pero ya pasaron los días And then the days went by. y otra vez dice: esta es la Babilonia que yo edifiqué. And again he says, this is the Babylon that I edified or that I built. Y Dios, como es un Dios de bondad y misericordia, le vuelve a hablar. And God, because he's a good God and merciful God, he Y speaks to him Nabucodonosor again. tuvo un sueño, es el capítulo 4. And Nebuchadnezzar has a dream, it's chapter 4. Dice que estas fueron las visiones, dice el versículo 10. Verse 10 says that these were the visions. Y él está, me parece que Nabucodonosor escribe esta parte del libro. And I think that Nebuchadnezzar writes this part of the book Después de la experiencia, porque está en el pronombre de primera persona. after the experience because it's in the pronoun of first person. Dice: esas fueron las visiones de mi cabeza. It says these were the visions of my head. Mientras estaba en mi cama, Verse 10. me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía el árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él 12. alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, 13. y aquí un vigilante y santo descendió del cielo. Y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, 14. cortad las ramas, quitad el follaje, dispersad el fruto, váyase las bestias que están debajo de él y las aves que están en sus ramas. Mas de su cepa, sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. 15. Entre la hierba del campo entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte. Su corazón Hay de poder en hombre Cristo, sea aleluya. cambiado, y les sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. 16. Qué tremendo ese pasaje. Amén. Creo que todos los que tenemos el temor de Dios sentimos I think that all of Aleluya. us that have the fear of cómo God pega ese feel texto. the way that this verse hits. La Biblia habla que cuando Daniel oyó esas palabras se enmudeció, y la Biblia da el término de una hora. The Bible says that when Daniel heard these words, he became mute and it gave the Pero term en of el 1 hour. contexto de los hebreos, But in the context of the Hebrew, o en este caso de los caldeos, perdón, or in this case of the Chaldeans, cuando se está hablando de una hora, puede que no haya sido el tiempo de una hora exacta de 60 minutos, when they're talking about an hour, it may be that it wasn't exactly 60, sino un 60 periodo de tiempo. but just a period of time. Y el periodo de tiempo depende de la expectativa, es más duro y más prolongado. And the period of time depends on the expectations. It's more long and Si usted está comiéndose un plato de comida muy suculento, if you're eating a plate of food, a very dense plate of food, suculentos, delicious, a delicious plate of food, usted no se preocupa cuánto tiempo pasa. you don't care how much time goes by. Puede que pasen 2 horas sentado en la mesa comiendo y platicando. 2 hours can go by and you're still at the table eating and Pero si talking. está pasando el momento de un terremoto, But if it's the time of an earthquake,
los 60 segundos que puede durar se le vuelve un tiempo prolongado y horrible. The 60 seconds that could feel like an hour, could feel very long. Eso fue lo que sintió Daniel. That's what Daniel felt. Dice que se quedó mudo cuando oyó el sueño. It says that he became mute when he heard this dream. Y ahí ustedes tienen la descripción del sueño de Nabucodonosor. And here you have a description of Que Nebuchadnezzar's soñó un dream. árbol cuya altura era grande. That he saw a tree that was very Su tall. follaje era hermoso, sus ramas. That its branches were beautiful. Y ahora, esa interpretación que está dando la palabra está hablando del reino de Babilonia. And this interpretation of the word, it's talking about the kingdom of Babylon. Ese sueño es el reino de Babilonia. This dream is about the kingdom of Y Babylon. el árbol fuerte es Nabucodonosor. And the strong tree is Nebuchadnezzar. Pero ahora, esas ramas que están ahí son sus capitanes. But now those branches that are there were the captains that he had. Los frutos son el dinero adquirido de otras naciones que él había acumulado. Era rico. The fruits were the money that he had acquired from other countries. He was rich. La muralla de su ciudad Babilonia The fence of his city, Babylon, tenía 10 kilómetros. was 10 kilometers. Una torre fuerte. A very strong tower. Podían encontrarse dos carruajes corriendo en el muro. Two cars could run through the wall. Tenía los jardines colgados, una de las 7 maravillas del mundo. These beautiful gardens were one of the 7 wonders of the world. Así que ese es el gran Nabucodonosor. So that was the great Nebuchadnezzar. Llega ese momento, después de haber tenido la relación con Dios, And after having this relationship with God, la perdió. he loses it. Y vuelve a la necedad a hacer lo mismo de antes. And he goes back to being stubborn and doing the same things from before. Por eso este pasaje yo le llamo la locura de Nabucodonosor. That's why this message I titled it The Craziness of Nebuchadnezzar. Y locura por lo que Dios tiene que hacer para tratar con él. And it's craziness because of what God has to do to deal or work in his life. Pero Dios es un Dios de amor. But God is a God of love. Dios trata con nosotros. God deals or works in our lives. Él sabe que andamos mal. He knows that we're walking Él wrong. sabe que procedemos mal. He knows that we're doing wrong. Y Él permite ciertas And cosas he allows certain que nos things pasen, to happen to que us, nos to duelan, hurt us, que nos hagan reflexionar. make us reflect. Pero no es porque es un Dios injusto, es un Dios amoroso. But it's not because he's not an unjust God, but Y because quiere he's que en love. medio del sufrimiento, And he wants it in the midst of en the medio del suffering, problema, in the midst of the problem. levantemos la vista He al wants us cielo to y lift up pensemos our que hay eyes un to Dios. heaven and think that there is a God who can help us. El sueño que tiene Nabucodonosor The dream of Nebuchadnezzar está indicándonos que mañana nos puede tocar a nosotros. is indicating that tomorrow it could be our turn. ¿Quién no conoció al campeón de los Estados Unidos? Who didn't know the champion of the No United recuerdo cómo States? se llama, pero Ali terminabas con Muhammad Ali. no era su nombre exacto, era un nombre que él adquirió cuando se volvió de otra religión. It wasn't his name directly, but it's the name he ¿Cómo se- acquired when he became a cómo se llamaba? Muslim. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Este hombre, This man, el millonario, the millionaire, el hombre que levantó revuelo en el mundo entero. the man who did great things around the world. Yo vi una pelea I saw a fight, y no se me va a olvidar por allá por los 70s, and I won't forget around the 70s cuando peleó contra un arte marcialista. when he lost against a martial artist. Para saber qué era lo más fuerte, si las artes marciales o el box. To know who was stronger, the boxing or martial arts. Y yo era pastor en la capital de Guatemala, I was a pastor in Guatemala City, pero no me perdí la pelea. but I didn't miss the fight. La vi, I saw it porque soy arte marcialista. because I practiced martial Y arts. quería saber y quedó en nada. And I wanted to know, and nothing Ni happened. un golpe, ni uno en el piso. Not one hit or no one on the floor. Era pactado. It was, Pero así hacían dinero. but that's how they made money. It was rigged. Y el hombre rico, And the rich el man, hombre fuerte, the strong man, el hombre famoso de los Estados the Unidos, famous man of the United en un States. momento no sabe quién es. In one moment, he no longer knows who he is. Y no sé cómo termina hoy, no sé cómo esté hoy. And I don't know how he's doing Pero la today. última vez que la vi, lo tiene que llevar de la mano The last time I al saw him, hombre he had to fuerte. hold him by his hand, the strong man. Delante de Dios no hay hombre fuerte. Before God, there is no strong Delante de Dios man. no hay nación Before fuerte. God, there is no strong Delante de Dios no nation. hay panorama Before fuerte. God, there is Él no es strong el man. único. He is the only one. Es el que tiene el control en todas las The cosas. one that has control over everything. Y
Y yo puedo llenarme de orgullo en este momento. And I can be filled with pride this moment. Y mañana puedo tener purpose. And tomorrow I can feel the same. Cuando tome la taza, hágase la prueba. Si ya le hace así, tenga cuidado. And when you hold the mug, then you can test yourself and see if you shake. Y you are next. You can be next. Usted puede ser el próximo. Me parece que mi hermana Rita me estaba haciendo una broma, ¿verdad? I think De la Pastor taza en Lorita Guatemala. Fue usted, fue Salvador. Yo was sé. telling me a joke about a mug in Guatemala. Contrólese, si ya le hace así la manita, mire, tenga cuidado. She said, be careful because Antes que le haga así, She said, before it shakes like venga a this, servir a Dios a la iglesia, come limpie la serve iglesia, God in church, para la clean the iglesia. church, A lo mejor Dios no tiene ese juicio. maybe God wants to be over here. Yo me recuerdo de Tinita, And I remember Dinita, una mujer que ya está con Dios. a woman that is now with the Lord, La mujer más guapa que he conocido en mi vida. the most beautiful woman that I've ever Ninguno de met. ustedes se parece a ella. None of you looked like her. Era chiquitita, She was little, anciana, old, y le dio cáncer. and she had cancer. A ver si los de Guatemala recuerdan. And maybe some of the Dinita people in Real. Guatemala will remember her. Le dio cáncer. She had cancer, Y la voy a traer al hospital. and I went to get her at the hospital. Como era el único que tenía carro, no tenía que hacer servicio de ambulancia. I was the only one that had a car, so I had to act like an ambulance. Así que la fui a recoger al hospital. So I went to pick her up at the hospital. Y el doctor nos llamó con Rosita a un cuarto y dijo, The doctor ¿ustedes son called us familiares? to a room and they asked us if we were family members. Dele todo lo que ella quiera, They said, give her everything that she wants porque va a morir. because she's going to die. Lleva 15 días a lo máximo. She has 15 days max. Por eso la estamos sacando ya del hospital. That's why we're taking her out of the hospital already. ¿Se puede imaginar cuando uno oye esa noticia? Can you imagine just receiving Y those la fuimos a news? traer y la llevamos a su casa. And we went to pick her up and we took her to her house. Y un día que la visitaba en su casa me dijo, And one day that I was visiting her, she said, Pastor, quisiera ver la iglesia por última vez. Pastor, I would like to go to the church for the last time. Y la llevé. Amén. La llevé a la iglesia. And I took her to the church. Y nosotros estábamos pastoreando una iglesia que estaba donde no hay asfalto. And we were pastoring a church where there was no Y el concrete. viento sopla para arriba y para abajo. And the wind was blowing up and down. Ahí no hay personas tan presumidas como acá con los colochos hechos. There aren't people as Ahí soplaba el well-dressed aire y girls les there. ponía el aire por la nariz y por los dientes. The wind would Por blow el through their cabello. hair, through their nose, through everything. Pero qué linda But Guatemala. it was so beautiful in Guatemala. Ay, Señor. Bueno, a esta señora la llevé a la iglesia Well, this lady, I took her to the church, y me pidió ir al templo. and she asked me to Y go. miró que en el piso del polvo, en el piso del templo había polvo. And she saw that on the floor of the church there was Y dirt. caminó como pudo, la llevó la hija hasta la puerta And principal. she walked as she could, and her daughter Y took her to miró the que todo main el polvo door. estaba ahí. And she saw that all the dirt was there. Pues así era todos los días. So that was an everyday thing. Las decoraciones no eran como acá con aspiradora. The ¿no? deacons Era weren't como una like here, where cubeta y un trapeador recogiendo el polvo. they would do, they had to take a mop and Y le pick up dijo, the hija, dirt. vaya a traer el trapeador, hay que quitar este polvo. And she told her daughter, go get the mop, we have to take this dirt off here. Y Rosita fue a traer el trapeador y ella quiso quitar el polvo. And her daughter went to get it and she tried to take Y it la hermana off. Tirita dijo, no, dame el trapeador a mí, yo lo voy a hacer. And her mom said, no, give it to me, I'm going to do it. Y mamá, usted no puede. And she said, but mom, you can't. And she said, let me do it. Es su último deseo. That was her final wish. Quiero ver el templo. She said, I want to see the Puede church. llevarme, pastor. Can you take me, Le dijo un pastor? trapeador. Give me a mop. Voy a quitar el polvo. I'm going to move this dirt. I'm going to take it off. Yo dije, se muere mañana. And I said, she's going to die tomorrow. Ay, Y Señor. con aquel cuerpo tan débil, con cáncer por muchos meses, And with that weak body, with que cancer al for so many extremo months, empezó a mover el trapeador. she started to move Dijo, the mop. lávamelo, hija. And she told her daughter, Y lo wash it lavó for y me. lo volví a She washed pasar. it and she passed it Y again. lo volví a pasar. And she passed it again. Y dejó limpia la casa de Dios. And she left the house of the Lord clean. Señor, aleluya. Bendito su nombre para Glory siempre. be to God for this. La regresé a su casa. I took her back to her house. 8 días más tarde me pide otra vez que la 8 lleve. days later, she asked me again to Y take por her to último the church. fue agarrando fuerza. And then she was gaining Y strength. llegaba caminando hasta la iglesia. She would come walking to the church. Y siempre estaba limpiando la She casa de was Dios. always cleaning the house of the Y cuando Lord. le quitamos de limpiar la casa de And Dios, when we took that from me her, pidió una estufa. she asked me for a stove. Y le compré una estufa de esas chiquititas de And I gas. bought her one of those little Con stoves of su gas. tampito de gas a la With par. just a little tank of Y gas. empezó a hacer pupusas y a freír dobladitas de She chicharrón. started to cook food and fry things on there. Y no di que eran dobladas de chicharrón. Pupusas and dobladas. They were like, you know, I don't know. Denle un aplauso.
frijolitos. and fried plantains. Fried bananas. Papalinas decían que sea, hija. Así que aquella mujer ahí estuvo. So this woman, she was there. Pasaron los años The years went by, y ella estaba con vida. and she was there with Más life. tarde se viene a vivir a los Estados Later on, she Unidos. comes to live at the Y United pasa el States. tiempo y la voy a ver a San And Francisco. time goes by, and I Ella visit está her in San limpiando la Francisco. iglesia. And there she was. Bendito y alabado sea Dios. God. Más tarde murió la hija, Rosita. Later on, her daughter passed away. Murió con, creo que cáncer en el cerebro. She died, I think she had cancer in her brain. Si no, perdóneme Dios, pero fue un problema en el cerebro. If not, then I think it was just a Murió, problem with her la brain. enterró y siguió viva. And her mom buried her, and she continued to live. Era tan buena suegra que el yerno jamás la quitó con ella. She was such a good mother-in-law that her Se son-in-law volvió a never casar, took her away, ¿no? took her somewhere else. Y la suegra ahí está. The son-in-law got married Haciendo again, la and she función was de still mamá. there, acting as the No mother. era de esas mujeres que se meten en lo que no tienen que meter. She wasn't like that woman that gets involved in things she shouldn't. Hay algunas suegras que le echan a perder la vida a las hijas. There are some mother-in-laws that get Si involved usted in acepta a their Cristo, que Dios la daughters' perdone y pórtese bien. lives. If you are one of them, then may God forgive you and Y no behave. les coja compañero a sus hijos. Deje que And los don't escoja. choose a partner. Al fin y al cabo, con su gusto y su gana, ni su taca ni su nada. They get to pick. A ver, denle un aplauso a Dios. Give the Lord that offering. Así que volvamos con Nabucodonosor. So let's continue with Nebuchadnezzar. Dios envía juicio, God sends judgment, pero Dios es un Dios de misericordia. but God is a God of mercy. Y en la interpretación de aquel sueño, And in the interpretation of this se dream, ve cuando Daniel lo escucha, se queda asustado when Daniel hears this, he's shocked por lo que va a pasar. because of what's going to Porque happen. Dios le está diciendo, Daniel, Because God is telling him, Daniel, el árbol es Nabucodonosor. the tree is Nebuchadnezzar. Las ramas son sus The oficiales, branches are his officials, the ones that work for him. que al final de cuentas van a querer volverse contra él. That at the end will want to turn their backs to him. Y los frutos son todo el dinero que él recaudaba, se va a quedar estancado por un tiempo, va a tomar rumbos equivocados. And the fruits that you see are all of the money represented that's going to be stuck for some time. Y la cepa del árbol, And the trunk, las raíces que van a quedar, the roots that will stay, es que no le van a quitar totalmente el reino. that's that they will not take the kingdom completely from him. Porque después de 7 años yo se lo voy a regresar. Because after 7 years, I will give it back to him. Pero lo voy a disciplinar 7 años. But I'm going to discipline him for 7 years Porque no se humilló de corazón. because he didn't humble himself wholeheartedly. ¿Usted ha pecado? Have you sinned? ¿Ha pecado igual que yo? Have you sinned like I have? ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Humillarnos de corazón ante Dios. We have to humble ourselves Pero si from no our se heart. humilla de corazón ante Dios, And if you don't humble yourself wholeheartedly before God, tenga cuidado. then be careful. Porque Dios es Dios de dioses. Because God is God of Y God. dice la And the palabra Word of God says que al hijo que él ama that the son that he lo loves, va a castigar he will punish para que se salve. so that he can be saved. Dígale, Dios, castígame. So tell God, God, punish me. Dígame si no estoy bien. Yo ya le dije que me castigue si no estoy bien. Dígale, Dios, castígame si no merezco. Punish me. Pero dame la entrada a la I vida deserve it, eterna. but give me the Porque quiero eternal life because I want to be saved. Así que este hombre So this man, está siendo enjuiciado por Dios. he's being judged by God. La interpretación es una repetición prácticamente del sueño, And this interpretation represents the dream con algunas aseveraciones, with a couple of changes. como esa, tú eres el mismo árbol, oh rey. Like the one that says, you are that tree, O king. Recuerda que en la palabra del Señor hay otro hombre a quien se le dio lo mismo. Remember that the word of God gives the same title to another man. Había puesto sus ojos en una mujer ajena. He had put his eyes on a woman that didn't belong to him. Y entonces apareció el profeta. And then the prophet appeared. Y le digo, tú, le contó una historia de una cabrita que se roba, el que tenía muchas cabras, muchas ovejas. And he told the story Yeah, of pues perhaps it's that not steals like a sheep from one that had only one. Y cuando el rey oye esa historia, dice, el que hizo tal cosa es digno de muerte. And when the king hears the story, he says, the ¿Para one qué that le robó al que tenía died, solo? why did he steal the one that only had one? Pues David tenía muchas. Because David had many. No se justificaba que le quitara aquel que solo tenía uno. That he did justify himself by just Además, taking one from the other. además cometió el asesinato, mandó a matar Not just that, al but esposo. he sent to kill the husband of this woman. Otro pecado más, hizo perder la guerra de Israel, con Another tal de que sin. muriera el afectado. He made them lose the war or the battle against Israel so that the man could die. Cuando le contó la historia, entonces David dijo, el que hizo tal cosa es digno de muerte. When he told him the story, he said, the one that did such things should die.
die. Y el profeta se vuelve y le dice, tú eres el talón. And the prophet turned to him and said, you are that man. Él mismo había dado la sentencia. He himself had sentenced himself. Pero David se humilló. But Amen. David humbled Corrió himself. en ayuno y oración. He went to prayer and Se fasting. postró delante de He Dios. bowed down before God. Gloria a Y aceptó los juicios del And he Supremo. accepted his punishment. Su hijo murió como consecuencia. His son died as a consequence. Dios perdona, God forgives. pero los efectos no los podemos evitar. But the effects, we can't avoid them. Que Dios tenga misericordia de nosotros. May God have mercy over us. Y volvamos a decir a Dios, And Señor, perdóname. let's say to God, God forgive me. Quiero humillarme delante de ti, I want to humble myself como before la you. palabra de Dios lo manda, pero óigame Like bien. the word of God demands us to do, but listen No se well. humille y se vuelva a levantar con orgullo. Don't humble yourself and get up Porque and Dios no pride dará again. por inocente al que tomare su nombre en vano. Because Dice la God Biblia. will not proclaim Si innocent se the one humilló, that se you humilló. have Y made. póngase You humble delante de yourself, Dios you al humble piso. yourself, and put yourself before God. La Biblia habla The Bible speaks about que el rey fue enjuiciado. that the king was judged, Le dijeron, tú eres el tal hombre. and they told him, you are that man. Vamos a revisar ahí más adelante lo que la Biblia dice. We're going to look in this a little further. Cuando llega esa parte de la cepa y de las raíces, es que no perderá el reino. When this part of the roots comes, it's that Pero hay you una won't lose palabra que the kingdom. aparece ahí, dice, y se será detenido con ataduras de hierro y con bronce. And there's another verse where it says that you'll be held down with bronze and gold. Eso está hablando de las puertas de bronce que tenía la ciudad de Babilonia. That was talking about the bronze doors that the city of Babylon had. Está hablando del enrejado que le harían al rey para que no se saliera. It was talking about what they would build around the king so that he couldn't escape. Porque cuando él estaba lleno de orgullo, Because when he was filled with pride, primero enaltece a Dios cuando le da la interpretación del sueño. first he gives the glory to God when they give him the Y interpretation. Dios le dijo, rey, Daniel le dice, rey, And Daniel tells him, king, haz obra digna de arrepentimiento. do works that are worthy of repentance. Págale al que le debes. Pay the one that you owe. ¿Eso se lo inventó Manosímite? No, léalo, en la Biblia está. Did you make that up, Pastor? No, I didn't. It's in the Bible. Le dice, usa la misericordia. It says, use mercy. Y la historia dice que Nabucodonosor construía su ciudad, pero no le pagaba a los que ponía a hacer el trabajo, sino los obligaba a hacer. The story says that Nebuchadnezzar would not repay the ones that were working to Entonces le build the dice, city. yo, si quieres prolongar tu estadía, It says if you want to keep your length or stay here longer, dice la Biblia que tendría que hacer obras dignas de arrepentimiento. it says that he had to do works that were worthy of repentance. Dice aquí en el versículo 22, Verse 22, mas tú eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, 422. mas creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejadlas en la tierra con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, que son 7 años. The seven times. Y esta es la interpretación del rey. Y la 24. sentencia del Altísimo, versículo 24, 24. que ha venido sobre mi Señor el Rey. Lea el 25. 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, Ay, santo. y con hierba del campo te apacentarás como los bueyes, y que con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio Ay, mi en el Señor. reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que en el cielo el Señor gobierna. Por tanto, rey, 27. acepta mi consejo. Como aquel profeta legal, Natán, aquí Daniel tiene que hacer la función de profeta. Daniel acts as a prophet here. Y yo lo quiero mucho.
And a usted. I love you a lot. Y yo lo respeto. And I respect you. Pero tengo que decirle la verdad de la palabra. But I have to tell you the truth of the word. Si no se arrepiente, el juicio va a llegar. If you don't repent, judgment will Ay, come. mi Señor. Mejor nunca hubiera venido a la iglesia. It would have been best for you to not have come to church Nunca at all. hubiera oído la You palabra. have never heard the word. Porque después que oímos de la palabra, Because after we hear the word, ya somos responsables. we're responsible. Y dice la Biblia que Dios no nos dará por inocentes que no sabíamos qué hacíamos. The Bible says that God will not call us innocent, that we didn't know what to do. Oiga lo que dice la palabra del Señor. So let's read verse Por tanto, 27. rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime. La palabra original no debería ser redime ahí. Es una traducción mala que se hizo en la versión 60 de la Vulgata Latina, por la Vulgata Latina y por la Peshitta. The original La word 70. shouldn't be renounced there. Tenía que haber dicho, corta tus It pecados. should have said, cut your sins. En el original dice, apártate de tus pecados. The original one says, part No from your redime. sin, or remove Porque aquí yourself. pareciera que está diciendo redime con buenas obras. And here it shouldn't be renounced, it says renounce Y las with buenas good obras no works. redimen el pecado. And the good works don't redeem our sin. Por eso el católico se afianza en este texto para decir que con buenas obras hay que hacerlas y se perdonan los pecados. That's why Catholics hold on to this. Solamente la sangre de Jesús es la que perdona. We know that only the blood of God Como un corazón regenerado vendrán las buenas obras. like a regenerated heart, not good works. Entonces vuelvo a ver lo que dice el versículo 27. So verse 27 again. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Quiere decir, apártate de tus pecados. It says remove yourself from Y sé sin. justo. Amén. Ahí, págale a quien le debes. Págale el jornal a los que te sirven. No le quites. Y tú con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Y tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Ay, mi Señor Santo. 12 meses. 12 months. Cuando Nabucodonosor oyó las palabras, sintió aflicción. When Nebuchadnezzar heard these words, he was afflicted. E intentó buscarle a Dios. And he tried, he attempted to seek God. Y engrandeció a Dios de los dioses. He lifted up God's name. Otra vez, como el creyente que se reconcilia y se vuelve a alejar de Dios. Once again, like the believer that reconciles with God and he parts from him again. Ahí está Nabucodonosor, pero ahora Dios ya va a tomar cuenta. There we see Nebuchadnezzar, but now God's going to act on this. Pasaron 12 meses y a los 12 meses 12 months later, ya Nabucodonosor se le olvidó parte del sueño. Nebuchadnezzar had forgotten part of the dream. Y otra vez And again, volvió a rienda suelta a lo que él era. he went back to his old ways. Si no hay arrepentimiento genuino, vuelve a salir el viejo hombre. If there isn't genuine repentance, the old man Es rises necesario again. nacer del agua y del espíritu. It's important to be reborn from Es the water necesario and the pedirle spirit. perdón a Dios, It's necessary to ask God for pero forgiveness, pedírselo de corazón but ask Him wholeheartedly y servirle a Dios de corazón. and to serve God from our hearts. Alabado sea su santo nombre. Glory be to God. A los 12 meses, 12 months later, qué lindo es Dios. God is so good. Él es un Dios de He is a misericordia. God of mercy. Usted ha pecado, You have sinned. Dios lo sabe. God knows it. Usted ha ofendido You have offended, y Él lo sabe. and He knows it. Pero su misericordia está en el día de hoy But levantada. His mercy is there and available to you. Todavía está esperando que se arrepienta. He's still waiting for you to repent. Pero si no se arrepiente, But if you don't repent, el juicio va a venir. judgment will come upon you. Y entonces los creyentes And then the believers que están igual que usted, that are just like you, al morirse usted dice, ya está en el cielo porque él conocía del Señor. when you die, they'll say, oh, Le doy la mala he's with noticia God. que mayor condenación tiene aquel. But I'll give you the bad news that you have a Que greater sabiendo hacer lo bueno, The one that knowing what to no do lo hace, dice la doesn't Biblia. do it, says the word. No dará Dios por inocente God will not call him al innocent. que tomare su nombre en The vano. one that takes his name in Si vain. lo tomó por juguete, If he took him as a toy, el castigo está a las puertas. the punishment is at the door. Pero ahí venimos los predicadores condescendientes. But here the condescending preachers come in. Ya él murió, pero está en la presencia de Dios. And they'll say, oh, he died, but he's in the presence of Y la God. familia presiona al pastor, diga que está en el cielo. And the family pressures the pastor to say he's Porque with si dice que God. está en el infierno, nos vamos de la iglesia. Because if you say that he's in hell, we'll leave church. ¿Qué piensa?
what do you think? Yo pienso en humillarme ante Dios. I think about humbling myself before Yo God. pienso pedirle perdón a Él. I think about asking Him for forgiveness. Al cabo de 12 meses, dice el versículo 29, At the end of 12 paseándose en el palacio del real de Babilonia, habló el rey y dijo, versículo 30, Verse 29 ¿no and es esta 30. la gran Babilonia que yo edifiqué Ay, para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Quitó la gloria a Dios. He removed the glory from God. Dios no da su gloria a nadie. God doesn't give His glory to Si anyone. usted se llama creyente, viva de corazón. If you call yourself a believer, then live as a believer Cumpla con wholeheartedly. lo que la palabra de Dios Do manda. as the Word of God Dice la palabra de commands you. Dios, el que creyere The Word says that the one that y believes fuere bautizado, este and will será be salvo. baptized will be Si usted saved. ya creyó, hizo una parte. If you already believe, Y you're si in no the hace part. la otra, está en peligro de And if you don't condenación. do the other part, you're in Tiene danger que of bautizarse y condemnation. dar testimonio You have públicamente to be que Dios baptized and vive. give a public witness that God is in Solamente you. quedan excluidos You will be excluded. los que por enfermedad Those that are o por no sick, tener el tiempo, or because they don't have time, la oportunidad de hacerlo, no lo for hace. the opportunity to do it, don't do it. Pero el que no lo haga está en desobediencia. But the one that doesn't do it is not being obedient to the Word of Si God. creyó, bautícese. If you believe, then be Y baptized. si se bautizó, sirva. And if you are baptized, then Venga a serve. parquear los carros. Come park the cars. ¿Qué corona tiene usted para no hacerlo? What crown do you have to not do it? Lo voy a asustar. ¿Se cree en Nabucodonosor? I'm going to scare you. Do you think you're Nebuchadnezzar? Cuidado. Be careful. Usted que dice que ama a Dios, señora. You that say, I Venga a love pasar God, la vacuum en la iglesia. come pass the vacuum in the church. No diga, ay, pastor, yo ya serví mucho tiempo. Don't say, oh, Dios pastor, no I toma en served cuenta too nada del long. ayer. God Es el doesn't presente. remember anything En from lo que yo puedo yesterday. hacer por Dios Present. ahora. What can I do for God now? It's not the same as yesterday. Nabucodonosor dijo, yo descuartizo al que no busque a Dios. Nebuchadnezzar said he would kill the one that Y didn't see hizo otra God. vez lo mismo. And then here he is again. Y Dios no le tomó en cuenta lo que había hecho. And God didn't take into account what he Le had done. renovó otra vez la cuenta. He renewed his account again. Si tú has hecho bastante por Dios If you have done something for God y pecas contra Él, and you sin against God, se borra todo lo bueno que habías hecho. all the good that you've done will be erased. Y en el momento que te arrepientes, And in the moment that you repent, se perdonan tus pecados your sins are forgiven. y empieza de nuevo en la cuenta. And the account starts up again. Si usted limpió la iglesia If you muchos clean the años, church for many years, si usted, ¿qué más hacen las mujeres aquí? what else do women do? They Limpió los cook, baños, they clean the restrooms, cocinó. you cooked. Que cosa que muchos de ustedes no han cocinado. But many of you Porque haven't no saben, pero me lo done menos coman because acá. you don't know how to cook. Así que si todo aquello se hizo, So if all of those, en el momento que pecó se borró todo. all of that you did in the moment that you sinned will be wiped Tiene que out. empezar de nuevo. And you have to start again. ay, bendito Dios, ayúdame, Padre. Por fin algunos de despertar porque otros están dormidos igual que yo. Finally, some woke up because others are still Pero eso es lo que la sleeping. Biblia dice, no lo digo yo, But that's lo what the Word dice of la God says. Biblia. I'm not saying it. The Word of God says it. Al cabo de los 12 meses, At the end of 12 months, se pasó en el palacio y se captó de que todo lo que tenía era porque él las podía. he was walking through the palace and he was saying that he did it because Y Dios it was dijo, because of his power. Y Dios dijo, te equivocas. And God said, you're wrong. Aún estaba la palabra, versículo 31, en la boca del rey. Verse 31. Cuando vino la voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, Ay, Señor. tu reino ha sido quitado. Ay, Señor. El reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán. 32. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes apacentarás. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en la misma hora 33. se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Ay, mi Y fue Señor. echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila Ay, y sus uñas como las de las aves. Ahí terminó That's where he ended up. la locura de Nabucodonosor. Craziness of ay, Nebuchadnezzar. mi Señor, ayúdame. Este pasaje This passage me sacó del alma Amén. shakes my soul, y espero que a usted también and I hope that it does the same to you. le haga pensar. I hope it makes you think.
Tenemos la oportunidad hoy de arrepentirnos. We have the opportunity today to repent. Tenemos la oportunidad hoy de empezar de nuevo. We have the opportunity today to start again. Los 12 meses habla la misericordia de Dios. The 12 months is talking about the mercy of God. Esperando, porque el mensaje se lo había dado Daniel. Waiting, because Daniel had given him Si the te message. arrepientes y te apartas de los Said if pecados you repent and if you part yourself y from haces sin, misericordia con los que has oprimido and you make mercy with the ones that you've oppressed, y les pagas su jornada, and you pay them what you owe them, tu reino será prolongado. your kingdom will be given, will be extended to you. 12 meses de misericordia. 12 months of mercy. La misericordia de Dios es suya esta mañana. The mercy of God is yours this morning. Ahora yo le invito, si usted quiere tomar esa misericordia, que acepte a Cristo como su Salvador. And now I invite you, if you want to take that mercy of God and accept Him as your Savior, O se reconcilie con el Señor. or if you want to reconcile with Him, Pero Él espera su arrepentimiento. He waits for your repentance. Si cual hijo que necio pecó, decía el himno nuevo. If the stubborn man sinned, Si cual hijo que necio pecó, if the stubborn son va sinned, buscando a sus pies compasión. goes to the feet of God with Tierno Padre Jesús hallará, the tender Father Jesus, y you'll find, tendrás en sus brazos perdón. and He'll have in His arms forgiveness. Si quiere venir a Cristo, If you want to come to Christ, pero no juegue con Él. but not play with Him, Si se acerca, quédese, if you, porque Dios no nos dará por inocentes. because God will not call us innocent. Hoy es el día aceptable. Today is the acceptable day. Hoy ha venido la salvación a esta. Today salvation has come to His house. Hoy es el día del perdón. Today is the day of forgiveness. Mañana puede ser demasiado tarde. Tomorrow can be too late.